Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, a este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, /Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Y como cada 8 días en este podcast nos acompaña nuestro compañero secretario de prensa, Eduardo Eleuterio. ¿Cómo estás, Lalo? Compañeras, compañeros, muy buenos días, tardes, noches. Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Bravo. No, gracias a ti en el entendido de que andas en friega y si lo ven ahí medio forzando la vista, como para ver algún documento, la tele, está aquí también produciendo, en lo que también está aquí con nosotros en este podcast. Para nuestras amigas, amigos, compañeras, compañeros, familiares, la semana pasada tratamos un tema muy particular en donde pues hoy por hoy está en boca de muchas trabajadoras y trabajadores por aplicaciones, porque fue el tema. Estuvieron nuestras compañeras y compañeros de Cira Apps, que es un conjunto de trabajadoras y trabajadores que se han estado agrupando para poder dar mejores, para luchar por mejores derechos laborales, pero ahorita pues entró ya una ley, una prueba piloto de reforma en donde pues los están regulando, entonces no sabemos cómo está muy bien el asunto. Ellos nos explicaban muy a grosso modo, pero hay mucha incertidumbre, entonces se le va a estar dando un seguimiento de manera constante. Parte de eso, bueno, pues estos compañeros de Cira Apps también están buscando que se les dé como tal el reconocimiento o el registro como sindicato de representando a estas trabajadoras y trabajadores, cosa que me parece sumamente importante para ir avanzando en la conquista de estos derechos laborales en estas nuevas formas de trabajo. Sin embargo, a finales de la semana pasada, y creo que ya lo tocaron en los oscuros claros o claros oscuros, o por favor, déjame hacer mi anuncio. Por favor, adelante el claros cluros, por favor. Los ¿Cómo? claros cluros. A ver otra vez. Los claroscuros. Okay. Los lunes en vivo a las 9 y los viernes también en vivo a las 9. ¿Los qué? Los claroscuros. Ok, ya quedó muy claro para todas y todos. Perdón, mis compañeros. Ya se tocó este tema el día martes, también lo tocó mi compañera Selene Arellano con mi compañero Israel Quiñones. En línea. Los martes a las 9, por favor. A ver, otra vez. Y échate bien el comercial, güey. Pues sí. Ahorita, así como vaya desarrollando el tema. Ahí también lo tocaron, pero fue un tema sumamente importante y que particularmente los que vivimos en la Ciudad de México, y las compañeras y compañeros, amigas, amigos, familiares que viven en algunas otras ciudades lo pueden percibir más. Y esto es a razón también de que uno de nuestros compañeros, secretario de jóvenes de una de nuestras secciones del país que tenemos como sindicato, justamente nos propuso el que se hablara de este tema, porque es un tema... ¿De qué estado es? No recuerdo si es Querétaro, me pusiste en jaque. Ok. No recuerdo si es Querétaro, pero si sí es Querétaro, también hay un tema muy en específico con esta ciudad. Exacto. Con el agua. Exacto. Sí, que es ahorita. Ajá, entonces, hablar sobre el tema de la gentrificación, ¿no? Esta problemática, este fenómeno que se ha estado desarrollando y que el día viernes de la semana pasada, me parece, si no me corrigen, por favor, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, se desarrolló una marcha justamente en contra de la gentrificación. Y esto, pues, causó un cierto revuelo a través de las diferentes redes sociales, porque aparte de que es un tema que nos interesa a las y a los jóvenes, muchos creadores de contenido estuvieron por ahí comentando, ¿no? Estando defendiendo ciertos comercios, o siendo de una manera, dando una opinión de forma neutral, que es para mí es una máscara, un escudo para estar a favor de que sigan sucediendo ciertas actividades, en este caso la gentrificación, el no tomar una postura u otra,
¿no? Y al mismo tiempo criticar estas movilizaciones que se están haciendo. Que algunos de nosotros no nos sepamos expresar en el momento en que estamos luchando por algo, eso no da derecho a decir o a invalidar la movilización que se está realizando, ¿no? Entonces, me parece que es importante que toquemos este tema, que comentemos algunos datos e insisto, no solamente de la Ciudad de México. Sí, creo que tocas un tema bien interesante porque, sobre todo, por el hecho de... Perdón, es que aquí nuestro compañero productor Enrique Boyán acaba de llegar y acaba de darse un toque. Literalmente. Entonces, es interesante que toques esta situación, este tema, porque, y sobre todo diciendo, ojalá que sí sea así, digo, ahí, compañero, una disculpa si se nos barrió de dónde, pero es mi compañero Bruno, eso sí lo tengo muy claro. Pero es muy interesante que venga también de alguien de Querétaro. Sí. ¿Por qué de Querétaro? Querétaro es una ciudad, de hecho por ahí casualmente hubo una nota en el blog, también sígalo, el blog de noticias de strm.org. Ahorita se las vamos a compartir. Hubo una nota hace algunos días referente a justamente lo que está pasando en Querétaro respecto al agua. ¿Por qué respecto al agua? Y por qué a lo mejor también se empiezan a derivar varios tipos de factores. Como sabrán, los centros de datos o la famosa nube, pues son equipos, son centros, bancos, servidores, básicamente. Por ahí estamos mostrando una imagen de básicamente cómo se ven, que generan mucho calor. Evidentemente, hacer un equipo electrónico generan calor, si se sobrecalientan, pues dejan de funcionar. ¿Cómo se enfrían? Con agua. Sí. Entonces, esto deriva a que Microsoft, Amazon y hay otra empresa que por ahí lo vamos a ver en la nota. Hay otra empresa que está ahí invirtiendo de una manera muy... Google. Están invirtiendo demasiado dinero. ¿Por qué? Porque están lanzando licitaciones o están pidiendo licitaciones para el consumo de agua. Porque aquí, pues creo que muchos sabremos y tenemos conocidos, ex compañeros a lo mejor de nuestras universidades, que se dedican a la tecnología ya. Sí. Por este tipo de situaciones, sí existe mucha inversión, pero a costa de los recursos naturales. Y así también, pues se desemboca y empieza a tomar forma justamente este tema de la gentrificación. Porque muchas personas, hace un momento lo platicábamos, muchas personas vienen, laboran X cantidad de días, salen del país y vuelven a regresar, ¿no? Entonces, y este tipo de situaciones se empieza a tornar muy complejo porque a los que somos residentes, los que somos originarios, al menos a lo mejor aquí en la Ciudad de México, pues empieza ya a tener estragos. Insisto, y como bien lo mencionaste, no solamente es un tema exclusivo de la Ciudad de México, está pasando mucho en Oaxaca. Compañeros que nos vean de Oaxaca, es un estado muy bonito, es un estado que de verdad, créanme que es una maravilla. Sin embargo, también por ahí veía un TikTok sobre una originaria de allá en la inauguración de la Guelaguetza, donde decía que está bien que los visiten, pero no a costa de sus costumbres, ni que vayan a hacer negocios al respecto. Justo. ¿No? Porque se lucra con ese tipo de situaciones. Exacto. Lo estamos viendo, insisto, la Ciudad de México, Oaxaca, pasó en San Miguel de Allende, está pasando en Monterrey, o sea, sí no es un tema exclusivo de aquí, donde evidentemente pues hay que empezar a observar qué va a estar pasando con las regulaciones que se tenga por parte del Estado. Porque, insisto, nada más vienen, trabajan aquí, pero ni siquiera pagan impuestos, nada, ¿no? Y hace que se encarezca todavía todo muchísimo más. Sí, fíjate que hace rato, antes de iniciar esta transmisión, me hiciste recordar cuando justamente íbamos a la vocacional, güey. Llegué a ir a una fiesta. Llegamos a ir a muchas. Llegué a ir a una fiesta que me invitó mi tío. Mi tío es licenciado en Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, allá de Xochimilco.
Entonces su entorno eran pues artistas, ¿no? Pintores, escultores, escritores, etc. Entonces dentro de esa fiesta recuerdo que fuimos a la casa o al departamento de uno de los escritores, pero ese escritor era de Estados Unidos. Ok. Y la recuerdo muy bien porque él estaba fascinado con el mezcal. Entonces le dijeron que la forma de tomarse el mezcal aquí en México o en la parte del norte del país era tu mezcal y tu tecate, ¿no? Una, casi una y una. Pero ¿cuál era la particularidad con él? Que él era escritor que había estado trabajando en Nueva York. Ok. Pero no necesariamente tenía que vivir en Nueva York. Así es. Hablando de los nómadas digitales. Sí, así es. Él se estableció en la Condesa, pero te estoy hablando ya desde hace ¿cuánto tiempo? Antier. Ya pasó bastante tiempo. Entonces le decía, es que mi salario que me dan allá en Nueva York, con base en las condiciones de como si yo estuviera viviendo en Nueva York, las estoy trayendo acá, a la Condesa. Por lo tanto, me rinde el dinero. Pues sí, pues se hace millonario. Bueno, no Enormemente. tanto, pero sí su ingreso O sea, económico le posiblemente rinde muchísimo. Multiplícanlo por 20. Bueno, 18.60 y tantos estaba el dólar. Justo. Entonces, yo recuerdo desde aquel momento, decía, pues, o sea, se escucha muy atractivo para esa persona, ¿no? Y posteriormente empecé a escuchar justamente este tema de la gentrificación y más porque mi familia es de una colonia, por parte de mi mamá, es de una colonia muy popular aquí en la Ciudad de México, es la colonia Guerrero. Y los lugares cercanos, pues es básicamente todo el centro de la Ciudad de México. Y se empezaba a ver cómo estaban remodelando, ¿no? Algunas vecindades de aquellos años. Y seguido de eso, los estaban sacando. Y ahora son Airbnb. Los rentan como hostales. De hecho, hace no mucho. Como Reforma Norte. Ajá. Y hace no mucho, por diferentes circunstancias, estuve rentando aquí en Santa María la Ribera. Ok. Otra zona que va en este camino. Que ya está, ya es más su presente que su. Que sí, nada. Sí, ya está, como tal. Y estaba rentando y la cantidad mensual era muy alta. Y para mí que yo viví o visitaba a mis abuelitos ahí en la Colonia Guerrero, una vecindad, para mí era un departamento de aquella vecindad con techos altos, con una sola recámara, con una sola sala y con una azotehuela. Pero ya te lo venden con terraza, acomodado de cierta forma, pero es exactamente lo mismo, es una vecindad que al final de cuentas, pues obviamente cuando hubo un temblor, me acuerdo, nadie era mexicano más que yo. O sea, todos salieron, nadie era mexicano, y eso te da un indicativo de cómo están viniendo los extranjeros a la Ciudad de México a establecerse, pero ¿a qué costo? Sí, totalmente de acuerdo. Tocas temas bastante que vivimos aquí en la Ciudad de México, sobre todo nosotros que somos de aquí, porque, pues sí, también comentábamos en un programa anterior, el lunes, si no mal recuerdo, yo les hacía la observación que también tengamos mucho cuidado con lo que pasa en los medios de comunicación, porque hay que tener mucho cuidado y porque hay que ser muy críticos, porque si observamos cualquier tipo de nota en internet sobre la marcha, pues a lo mejor lo primero que nos hacen ver, lo que está resaltado, es la violencia, ¿no? A lo mejor si hubieron casos que podremos estar a favor, podremos estar en contra, eso a lo mejor sería un tema de debate que esté en otro lugar, pero lo que es una realidad es que es un efecto que está pasando actualmente y que las condiciones laborales, sobre todo de los jóvenes, nosotros los jóvenes, ay, qué bien se siente estar aquí en donde sí esté con alguien de mi edad y no con el ser el más chico de todos, pero donde nosotros los jóvenes muy difícilmente tenemos un acceso a una vivienda.
¿no? Ajá. Ponía sobre la mesa en algún momento también con los claroscuros, que hay muchos memes de, oye, 30 años y todavía estás viviendo con tus papás. Pues sí, suena meme, ¿no? Nos podemos burlar, pero nos hemos puesto a pensar qué pasa cuando no formamos parte de una organización como esta que sí vela por nuestros derechos laborales. Las condiciones son muy complejas. Claro. Vamos a voltear a ver los salarios, vamos a voltear a ver las jornadas, porque existen regulaciones sobre las 8 horas y demás, pero yo nada más dejaría una pregunta así muy en el aire. ¿Se cumplen? Entonces, pues este tipo de movilizaciones empiezan a ser muy complicadas, hay que ser muy críticos con los medios que consumimos, sobre todo en el tipo de consulta de la información. Hay estadísticas muy interesantes, ahorita les vamos a poner un artículo del País que está bastante interesante, que a lo mejor valdría la pena ahí que se den una vuelta nada más para ver Sí. la información que se maneja. Sobre justamente qué está pasando ahora con las tensiones del TEMEC, qué está pasando con esta relación que empieza a existir entre México y Estados Unidos, porque a lo mejor nosotros en nuestro día a día, nada más decimos, pues sí se manifestaron, pues deshicieron algunos restaurantes, comercios y demás, pero lleva más de fondo. Claro. ¿No? Siempre existe más de fondo y vale la pena empezar a observar en qué estados está pasando, cuánto han aumentado las rentas. Por aquí hay una pequeña, esta pequeña referencia sobre el incremento inflacionario del alquiler en el país. ¿Por qué manejan esas palabras? Porque es un medio de comunicación, es un periódico español, que también tiene una tendencia un poquito centro-derecha, pero es interesante lo que plantean, ¿no? Y también saber y qué percepción se tiene desde fuera hacia adentro, ¿no? En el país, porque pues todo esto deriva en una sola cosa, que las personas oriundas de los lugares ya no puedan pagar sus viviendas, que sean desplazadas, porque hay ocasiones donde existen lanzamientos justamente porque pues ya no hay manera de pagarlo, pues desalojan a las familias, porque son familias completas. Ojalá, digo, y no lo digo en un mal sentido, ojalá nada más fuera una, ¿no? Tú ponías el ejemplo de las vecindades. ¿Cuántas familias fueron? No, son una vecindad, yo creo que tiene como 40, mínimo como 40 viviendas. Una vecindad. O sea, pues sí estamos hablando de una cantidad considerable, ¿no? Sí. Y desafortunadamente también, como tú lo mencionas, y tú decías que eran de tus abuelitos, ¿no? Son colonias donde la gente ya es muy adulta, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente también se ven vistos, han sido víctimas de fraudes justamente con la intención de despojarlos, de ventas forzadas de sus viviendas, porque ya ni siquiera les preguntan, oye, ¿quieres vender? No, ya se vendió. Y está para tal corporativo o tal empresa, se van a rentar. Oye, pero pues es que pues ya se vendió. Sí, coaccionan, ¿no? Forzan a que se tome esa decisión. Y hace un momento comentabas el famoso meme, a los 30 años y sigues viviendo con tus papás. Pues sí, pero en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, inclusive menores que nosotros, pues ya sí tenían ya familia, ya tenían formada una familia, ya tenían un trabajo muy formal, etcétera. Pero el nivel, perdón, el nivel adquisitivo era muchísimo mayor, en donde sí te alcanzaba para comprar un terreno, una casa, lo suficientemente cómoda para tener a las familias que anteriormente eran más grandes, ¿no? Estamos hablando de 3, 4, 5 y hasta más integrantes por familia. Hoy en día, por este tema de la vivienda para las nuevas generaciones es imposible. O sea, es imposible el poder acceder a una vivienda muy cerca del lugar de trabajo donde estamos. Sí, Nosotros tenemos un acceso gracias a las condiciones de trabajo que tenemos, que son muy buenas por nuestro contrato colectivo de trabajo y por la lucha que se ha hecho durante muchos años, encabezado por el compañero Francisco Hernández Juárez. Tenemos el acceso a poder tener un crédito del Infonavit, ¿no? Pero de igual manera es muy largo el tiempo para poder pagarlo.
Y no estoy hablando de que te dan un crédito con una cantidad exorbitante como los que están aquí en la Ciudad de México. Te tienes que ir más alejado de la Ciudad de México, en el área metropolitana, para poder hacer válido tu crédito, el cual te va a llevar 30 años para pagar si no haces aportaciones independientes, pero 30 años para pagar. Y es sumamente complicado porque también el traslado de tu vivienda a tu lugar de trabajo, el regreso, el transporte, que el transporte cada vez es más caro, el tema de la gasolina, obviamente, el estar contaminando porque tienes que desplazar a lo mejor con tu vehículo particular, las horas que le inviertes en el traslado, si hay lluvia o no, tú lo sabes perfectamente. Compañeros, no sé si vieron un programa en vivo que tuve que hacer en mi vehículo, donde, pues sí, como bien mencionas, me tocó hacer 3 horas, ¿no? A su casa, y entonces, pues sí se hace muy complejo. De hecho, ahorita estamos ahí, compañeros están viendo una imagen donde justamente me resulta bastante interesante porque, pues básicamente pone de manera gráfica lo que está explicando Brau, ¿no? Donde, pues sí, antes las condiciones eran diferentes, se pensaba en una casa, se pensaba para nuestras familias, para las familias de nuestros abuelos que fueron a los que les tocó esa temporada, a lo mejor esa época, donde también seguramente muchos de nosotros tendremos ahí familia que fue sindicalizada, porque en otros años ese tipo de movimientos estaban en un auge distinto, ¿no? Sin embargo, conforme ha venido pasando el tiempo, pues ya no se piensa en una casa así, ¿no? Privilegiados los que tenemos el acceso a una casa, aunque sea a las afueras, porque es una realidad. Ahorita todos, desafortunadamente o afortunadamente, se piensa en departamentos cuando nos va muy bien, que estamos hablando de departamentos, digo, para nosotros la clase trabajadora y el acceso al Infonavit, pues, ¿qué te gustará? Que si juntas créditos también, porque ya se pueden juntar créditos y demás, pero 90 metros cuadrados. No, eso ya es un lujo, Lalo. Eso, o sea, un servidor, el departamento que ya tengo cerca de 9 años pagando a través del Infonavit, es de 67 metros cuadrados, ¿no? Y es a las afueras de la ciudad. Sí, es una realidad, porque ahorita también se empieza a poner de moda, por eso insisto, tengan mucho cuidado con lo que consumen, porque ya es la moda un loft, ¿no? O se empieza a tener mucho, aunque cuando pues ya son viviendas, son de micro departamentitos, pero para que 33 metros cuadrados. Sí, 40 metros cuadrados, 33, para que se escuche cool, pues les ponen una palabra que pueda llamar la atención, ¿no? Sí. Entonces, por eso justamente esa imagen que ahorita estamos viendo todas y todos, se me hace muy interesante, porque aparte si observamos, aquí hay un detalle más. Si prestan mucha atención, en la parte de abajo está el signo de pesos, y hasta el último, pues a lo mejor lo podemos observar como euros o demás, pero al final del día ya es otra moneda. Sí. Y actualmente es muy representativo porque ya hay viviendas aquí en la Ciudad de México, insisto, ahorita a lo mejor el foco y la atención está en la colonia Roma y Condesa, que no son las únicas. Ahorita a lo mejor es el foco allá porque es donde se ya explotó. Rafael. Ya explotó de una manera donde muy difícilmente ves a un mexicano, ¿no? Sí. Nosotros los mexicanos no nos vamos a ir de turistas. Sí. Pero ya los precios están en dólares. Ya muy difícilmente en esos lugares, en esas colonias, en esas zonas de la Ciudad de México, encuentras una vivienda que te la sigan vendiendo en pesos, ¿no? Fíjate que estaría bien, Lalo, sé que te voy a poner un poco en aprietos, pero valdría la pena el que ahorita en un ratito más se muestre algún listado de precios de Airbnb en esas colonias. Ah, está interesante ese ejercicio, ahorita lo buscamos. Porque, y no solamente en esas colonias, de verdad que aquí, entre otros factores que aparte es la gentrificación, esta parte del cártel inmobiliario, ¿no? También ha hecho que las viviendas, que los nuevos proyectos estén bastante caros, y que para nosotros como trabajadoras y trabajadores es muy complicado el acceder a un tipo de vivienda así. Pero no solamente eso, el acceso o no a una vivienda cerca de tu lugar de trabajo o cerca de aquí del centro de la Ciudad de México, hablando por ahora de la Ciudad de México, sino también concéntrate, la modificación, no atención a la pantalla, sí, sino también la modificación que
que se tiene, sino también la modificación que se tiene en el aspecto cultural. De verdad, yo soy una persona que disfruto mucho el comer unos ricos tacos, unos pambazos, unas quesadillas, etcétera. Vayan a estas colonias, échenle la salsa y no pica, ya no pica. Sí. Ya no pica la salsa. Entonces, Sí. ese es un ejemplo muy, muy banal, si así lo quieren ver, compañeros, amigas, amigos, familiares, pero es parte de nuestra cultura como mexicanos el que una salsa pique y ya las hacen para que no pique o no pique tanto, pues para este grueso de habitantes que están alrededor de estas zonas, porque no son mexicanos. Sí. ¿No? El tema también de la cultura, veíamos anteriormente barberías o lugares para cortarse el cabello, que eran lugares de tradición, ¿no? Yo recuerdo ver afuera de estos lugares El caramelito. el caramelito girando, y eran señores que te cortaban el cabello, etcétera, etcétera. Ahorita todo eso se ha estado desplazando. Había lugares en donde ibas a reparar tus zapatos, por ejemplo, ¿no? Llevabas tus zapatos, te los reparaban. Todos estos pequeños negocios que hacían que las colonias tuvieran esa magia, esa cultura durante muchos años, pues esas rentas que pagaban hoy por hoy se las incrementaron 10, 20 veces más de lo que valían. Obviamente los ingresos que ellos tienen no son proporcionales para poder pagar una renta así. Y es ahí donde viene ese desplazamiento. Todos estos negocios, todas estas personas que habitaban ahí a través de una renta, pues ya no las pueden pagar. Entonces entran nuevos proyectos, incrementan las rentas, remodelan y entran a la figura de Airbnb. En algunos lados, en algunas ciudades del mundo, el tema del Airbnb ha tenido que ser regulado de manera fuerte. Inclusive Airbnb en algunos lugares ha decidido ya no entrar a estas ciudades por el costo que les están añadiendo por estar prestando estos servicios dentro de estas ciudades, y que estos mismos va para la contribución fiscal y que de alguna manera se tiene que ver reflejada pues en carreteras, escuelas, educación, claro, salud, etcétera. Pero lo que pasa aquí en México es que esto que estamos viviendo, este desplazamiento cultural, el desplazamiento de las diferentes familias, no se ve retribuido en nuestros espacios comunes y que se tiene por obligación por parte del gobierno. Sí, por supuesto. Porque no hay una regulación, o sea, no está mal. Pues estrictamente ese dinero no se queda aquí, lo decíamos hace un momento, no se pagan impuestos, o sea, simplemente vienen de paso, consumen, porque literalmente así pasa, consumen y se van. Entonces, ahorita digo, perdón que te interrumpí, pero sí me resulta bastante interesante ese tema que tocaste de la salsa, ¿no? Porque puedes decir, ay, pero esa imagen también, la salsa. Sí, por supuesto. Además, esa imagen de la gentrificación es colonización está bien interesante también, porque si nosotros vamos a estas colonias, estados, porque insisto, también está pasando mucho en Oaxaca, está pasando mucho ay, ¿cómo se me olvidó su nombre? San Miguel de Allende, en varios estados, ¿no? Ahorita digamos que tenemos lugares muy ahorita que están muy, muy presentes por esta movilización del día viernes 4 de julio que se presentó. Hay muchos lugares, cafeterías, negocios nacionales, donde ya todo está en inglés. Absolutamente todo está en inglés. Entonces, ¿qué pasa, no? En esas regiones, en esas zonas, perdón, al menos de la capital o del país, nosotros parecía que somos ahí turistas, ¿no? Ya muy difícilmente a lo mejor vas, te compras un helado y demás, pero pues el menú ya lo ves en inglés, ya lo ves en otro idioma, me ha tocado ver algunos en francés y ni siquiera es de, ay, pues el lugar está muy fifí, sino que está destinado o está pensado para personas que no son mexicanas, para empezar. Sí. ¿no? Sí. Y todo lo están tratando de acoplar
para todos los foráneos, por decirlo de alguna manera, Ajá. extranjeros, Ajá. más allá de los que somos de aquí del país. Me tocó ver a un puestecito de quesadillas ahí por el Parque España, Ajá. donde decían quesadillas veganas, ¿no? Pregúntame qué eran las quesadillas veganas. De flor de calabaza, de Huitlacoche, huitlacoche. Sí, claro. Entonces, a lo mejor Doritos. habrá personas, digo, qué bueno, y ese siempre esa creatividad del mexicano, Sí. pero a qué nos estamos viendo orillados a adaptarnos, Sí. ¿no? Porque ese tema, insisto, se me hace bastante interesante. Por ahí también pueden encontrar varios reportajes documentales en YouTube al respecto, donde sí es muy interesante esta parte, donde ya muy difícilmente, simplemente van a algún restaurante, dime el nombre de uno, al menos ahí muy popular, que no sea de cadena, Ujú. que esté en español. Sí, no, ya todos manejan. O están en Sí, sí, francés sí. y en su mayoría están en inglés, Sí. ¿no? Hasta en griego apenas, ¿no? Ahorita hace fui la risa ahí del productor. Hasta en griego, ¿no? Ahí Sí. están. Sí. Fíjate, o sea, ahí, o sea, entiendo, puedo entender de cierta forma y compañeros, amigas, amigos, familiares lo pueden colocar en la cajita de comentarios de cómo se va adaptando los diferentes comercios y como bien comentabas, el ingenio de los mexicanos para poderles vender, ¿no? Ujú. A todos los extranjeros que vienen independientemente de la nacionalidad que sea. Pero cuando vienen como turistas, que aquí todas y todos son bienvenidos, pero cuando ya están como residentes aquí, es un tema diferente, porque Ok. es lo que mencionabas, o sea, no se está dejando nada por parte de estas personas, independientemente al comercio local que consumen, etcétera. Ujú, ujú. Pero aparte de eso, pues la evasión de impuestos, Ujú. y evasión lo pongo entre comillas porque al final de cuentas no está regulado, no hay una forma actualmente ante la ley que les que No es lo puedas. correcto, pero legalmente se puede hacer. Exactamente, Ujú. exactamente. Y es una evasión Sí, legal sí, de impuestos, sí. ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde me parece que ya no estamos al parejo, Sí. ya estamos en una desventaja total. Ujú. Eh, ese es un tema. El tema de que se incrementen y se vayan a las nubes las rentas, Ujú. ya sea a través de la aplicación de Airbnb o cualquier persona que haya invertido y que ahora por estrategia, por la misma gentrificación, porque les quieres mejor rentar a alguien con mayor nivel adquisitivo que viene de otro país, que gana en dólares, que gana en euros, Ujú. incrementas tus rentas porque tampoco están reguladas. No Así hay un es. tope. Yo le puedo poner, si yo tengo un departamento en tal lado, yo le puedo poner la renta de tal, Lo que tú quieras, lo que yo literalmente. quiera. Y Ujú. eso me parece que también es parte de lo que se tiene que regular. Entonces, ya se hizo una movilización. Es importante que se haya hecho esta movilización. Todas las movilizaciones son totalmente válidas. Y en un artículo que viene aquí, échate tu comercial, por favor. En la síntesis laboral que sale todos los días, por favor, pídansela ahí a sus compañeros coordinadores. Si no, a través de los canales de difusión de WhatsApp, de Telegram, ahí la pueden encontrar diario. Cierra comercial. Aquí viene un artículo de Viri Ríos y justamente menciona que lo que se le hace extraño es que estas movilizaciones no se hayan hecho ya desde antes, porque como les comenté en la anécdota que les dije cuando iba en la vocacional, Ujú. pues yo ya alcanzaba a ver cierta tendencia y creo que de alguna manera nosotros también lo veíamos, pero hoy por hoy con esta movilización hace que podamos hablar de ello, que esté en boca de más personas Sí, y que claro. inclusive se haga el debate. Pero ¿qué sigue? O sea, tenemos que hacer movilizaciones para presionar ¿qué? Para presionar lo que queremos a través de, pues, legislaciones. Sí. Legislaciones que vayan a marcar un rumbo diferente y que no es que
queremos expulsar a los extranjeros, no es que promovamos ningún mecanismo de violencia para nada. Al contrario, creo que aquí en el sindicato y con el gran ejemplo que nos ha brindado nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, el diálogo siempre es el que tenemos que ser, se tiene que poner sobre la mesa, sí, y tenemos que buscar estrategias y mecanismos, tener argumentos, tener todo el conocimiento posible para estar debatiendo y estar convenciendo y exponer nuestras problemáticas a través del diálogo. Sí. Cuando ya no es posible el mecanismo que tenemos como herramienta de lucha los sindicatos, pues es la huelga, ¿no? Pero no es un tema de violencia, también las movilizaciones son sumamente importantes para solicitar nuestras consignas. Y en esta movilización que se hizo, insisto, lo importante es que se hizo visible, que está ya en boca de todos, pero ahora ¿qué sigue? ¿Cómo nos vamos a organizar para exigirle al gobierno que haya esta modificación fiscal para estas personas que están viviendo en el país? ¿Cómo vamos a exigirle al gobierno que hayan modificaciones para que se regulen el tema de las rentas y no se vayan a los suelos? ¿Cómo vamos a exigir al gobierno para que podamos tener o acceder a una vivienda digna? Una vivienda digna, no estamos hablando de un lugar de ciertos metros cuadrados, que también es importante el volumen o el espacio, sí, del... Sí, porque no nos vayan a decir, sí, hay casas como en China, ¿no? Que está pasando. Aquí está la cama, del lado izquierdo aquí está el baño, aquí está la cocina, y todo está junto. ¿Y cuál es esas condiciones inclusive insalubres? Pero también una vivienda digna es el que esté cerca de tu lugar de trabajo, no que esté lejos. Eso es parte de una vivienda digna. Entonces, es complicado, sí, pero es algo que tenemos que estar exigiendo. Y creo que es en el momento en el que ya estamos. Y creo que nosotros como jóvenes sindicalistas, como jóvenes telefonistas, vamos a tener un reto, pero también un protagonismo importante para impulsar esto. Es un tema que nos debe de preocupar, y es un tema que en su momento, con la modificación de la ley del Infonavit, el sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, a través de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, se comentó este tema de la ley del Infonavit. Se hicieron diferentes foros, se hicieron modificaciones al final de esta ley del Infonavit, pero no han sido las suficientes, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos el tema que en la modificación de la ley del ISSSTE, que también va en conjunto con el tema de FOBISSSTE, ¿no? Que es otro mecanismo para que puedan acceder las trabajadoras y trabajadores afiliados al ISSSTE a una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál va a ser nuestra responsabilidad para nuestras compañeras y compañeros de cada una de las ciudades que nos ven aquí a nivel nacional? ¿Cómo se está comportando su ciudad? Así es. ¿No? Ya mencionabas Oaxaca, comentábamos al principio, con miedo más bien a equivocarme, si mi compañero Bruno, que propuso este tema a través del mecanismo de chat que tenemos con los secretarias y secretarios de jóvenes, que pusiéramos el tema de la gentrificación, si es de Querétaro, el tema de Guanajuato, específicamente en San Miguel de Allende, en donde ya las casas, los terrenos son en dólares, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México desde hace tiempo ya también se manejan de esa forma. Entonces, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo, y que cuando hagamos una exigencia, cuando se tenga armada alguna estrategia importante, ya sea en el poder legislativo, ya sea en una movilización, ya sea en alguna otra estrategia, estamos muy conscientes de lo que estamos pidiendo, y que es para todas las trabajadoras y trabajadores tener unas mejores condiciones de vivienda. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita hace un momento mencionaba sobre las rentas, digo, a lo mejor valía la pena que ahí cada uno de nosotros hagamos el experimento, que nos metamos a las aplicaciones de nuestra preferencia. Hay rentas de 20,971 pesos por 5 noches nada más, ¿no? De ahí está como que variadito, tomando en consideración que solamente son rentas de habitaciones, ¿no? Este tipo de rentas en esta colonia Condesa, ahorita que tenemos como referencia, se rentan por 5 noches desde los 1,281 pesos
hasta los 20,971 pesos. Entonces, si estamos hablando que eso es lo que cuesta por habitación, pues imagínense ya un departamento completo, ¿no? Porque ya ni pensarlo en una casa, ya se vuelve en algo exorbitante. Y creo que sí quiero resaltar también este tema que mencionas, donde valdría la pena que se ponga mucho énfasis y nuestra atención en lo que tenemos como organización, sobre todo como pertenecientes del STRM, porque lo hemos dicho en varios espacios, en varios programas, para nosotros es muy normal el que tengamos ciertas facilidades para acceder a un crédito. A lo mejor, pues sí, desafortunadamente la situación en el país nos obliga en ocasiones a salirnos del área en la que estamos acostumbrados a vivir o donde nacimos. Sin embargo, creo que sí es importante resaltar este tema, ¿no? Donde organizados podemos conseguir mayores mejoras, ¿no? Colectivas, mayores beneficios colectivos. Por eso es también la importancia ahí del proyecto que se ha tenido ya desde hace algún tiempo del compañero Francisco Hernández Juárez, donde pues lo vemos reflejado en nuestro contrato colectivo, lo vemos reflejado en nuestras condiciones laborales, porque pues desafortunadamente en ocasiones se tiene que hacer, ¿no? Vamos a compararnos con compañeros, amigos, familia, que no pertenezcan a una organización como la de nosotros. ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿No? Habrá ocasiones donde a lo mejor podemos decir, oye, pero pues es que le va muy bien y demás. ¿Se va a jubilar? ¿Qué va a pasar cuando quiera retirarse? ¿No? Afortunadamente nosotros estamos en una condición muy particular que desafortunadamente, y lo quiero expresar así, desafortunadamente no es lo normal en el país. Sí. ¿No? Sí estamos en una situación o en una posición donde no es normal nuestras condiciones laborales. Tenemos el mejor contrato colectivo del país y no sé si de América Latina, tú ahí a lo mejor tendrás un contexto mayor, pero sí estoy segurísimo que es uno de los mejores de toda América Latina. Entonces, valorar también ese tipo de situaciones, no echar ahí a saco roto la posición en la que estamos, porque, insisto, lo normalizamos, se nos hace muy normal. Pues esto es lo que cobro, esto es lo que hago, estas son las condiciones que tengo, estos son los beneficios, porque en ocasiones así lo vemos, ¿no? Sí. Cuando en realidad simplemente han sido derechos laborales que se han conquistado a través de muchos años de lucha. Sí, claro, y creo que el valorar, como bien comentas, estas condiciones que tenemos, también nos lleva a un sentimiento de responsabilidad, de cuidar, proteger, fortalecer y continuar avanzando en la mejora de nuestro contrato colectivo de trabajo. Totalmente. Las condiciones que hoy vivimos en el país, e inclusive las condiciones fuera, pues obviamente impactan para cualquier tipo de negociación que se tenga. Hoy por hoy estamos en una revisión salarial y ya lo comentaban mis compañeros Israel y mi compañera Selene, en que ya fueron convocados ya mis compañeros secretarios generales de las diferentes secciones y delegados para comentar el estatus de esta negociación de la revisión salarial, en donde teníamos un emplazamiento a huelga el 25 de abril, ¿no? Y ya en qué fecha estamos, pero ha sido por este trabajo que se ha realizado, pero también por una actitud complicada por parte de la administración. Estas luchas no son sencillas porque hay gente que pudiera comentar sin tener ningún contexto que esto pudiera ya estar arreglado o que por qué nos estamos tardando tanto y por qué no hacemos más como sindicato. Las condiciones están bastante complicadas. Estamos y hemos salido fortalecidos y tenemos el mejor contrato colectivo del país y de Latinoamérica, como mencionabas, en frente de uno de los hombres pues más ricos del mundo, ¿no? Y que con esta gran organización, con este gran sindicato, con la orientación y liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, es que hemos sido capaces de hacerle frente, de hacerle frente y seguir defendiendo y peleando por mejores condiciones para las y los telefonistas. Y no se queda ahí, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene el sindicato, el compañero Francisco Hernández Juárez a través de la UNT, de la AGT, de la mesa de diálogo, es siempre velar por mejores condiciones laborales aquí en el país y sobre todo estas modificaciones, ¿a quiénes van a impactar? Pues a las nuevas generaciones,
a las y a los jóvenes. Entonces, lo que comentábamos, insisto y lo repito, esa es nuestra responsabilidad y obligación que tenemos, el estar muy involucrados en nuestra organización, el valorarla, el reconocer todo lo que se ha hecho, pero sobre todo el seguir empujando y luchando y sumar a este gran proyecto que tenemos para que podamos durar pues muchos años más, generaciones y generaciones, y que cada vez se tengan mejores condiciones de trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Pues amén. 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 Sí, no, creo que hay muy poco que agregar, sino que simplemente, pues seamos conscientes en el lugar en el que estamos. Sí. No se dejen llevar por cualquier tipo de publicación en redes sociales y demás, insisto, sean muy críticos con lo que consumimos, ver de quién viene la información, tener un poquito más de contexto de saber por qué están haciendo ese tipo de publicaciones, de quién viene, ser conscientes de qué está pasando en el país, porque es muy importante tener ese contexto para el saber cómo puede llevarse a cabo, cómo se puede desarrollar una negociación. Sí. Observar qué pasó en las negociaciones de la SEP, digo, ya más allá de los docentes, ¿no? Sí. Saber qué pasó en sus negociaciones, saber qué está pasando con los compañeros del ININ, que también es una dependencia del gobierno, Claro. saber qué está pasando con las reformas del ISSSTE, que pues, estrictamente son para trabajadores del Estado. Entonces, sí es importante tener un contexto un poquito más amplio, justamente para poder entender o saber cómo se va a llevar a cabo nuestra negociación, ¿no? Porque, insisto, no es sencillo, no se dejen convencer por ese, ya estaba arreglado, ya sabían qué iba a pasar. Créanme, lo decía muy bien ayer Cele, pregúntenle a los compañeros que se eligieron para ser nuestros representantes en la comisión de negociación, acérquense, si tienen el gusto de conocer a alguien, pregúntenles el saber cómo se lleva a cabo esa negociación. Sí. Y que de viva voz escuchen que no es sencillo, Sí. que es muy complejo y que absolutamente nada es arreglado, porque al final del día, pues ellos están negociando, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y es un tema, siento también un poco de, o un bastante de desinformación. Totalmente de acuerdo. El día de ayer, antier, perdón, me agarró la Lolita Ayala. Iba saliendo de aquí del estacionamiento y me abordó un compañero. Y como pues traigo mi chalequito, ¿no? Mi uniforme, me dice un compañero que yo no ubicaba: oye, ¿y cómo van con la negociación? Si ya pasó mucho tiempo, muchas prórrogas, ¿qué está pasando? Y le digo, pues buenas tardes, ¿no? Y le empiezo a explicar: ha pasado esto, muchas gracias, ha pasado esto, la empresa tiene esta actitud, ta. Y después desembocó en que el compañero ya era jubilado, o ya es jubilado, y dice: es que me parece bien que estén trabajando, y sí, entiendo por lo que comentas que están la actitud de la empresa en una condición complicada, pero también hay que ver qué es lo que está pasando con el gobierno, si está apoyando o no a las trabajadoras, a los trabajadores, o está apoyando a la empresa, ¿no? Siempre surgen esas dudas porque pues ya estamos en un momento en donde está interviniendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces, pero también comentaba algo, y es algo muy cierto, y es algo que quiero mencionar en este espacio, Lalo, porque, y me parece que aquí coincidimos quienes estamos en este foro de STRM Noticias. Nos está acompañándonos con nosotros nuestro productor estrella, el compañero Enrique Boyán. El francés. Dice el compañero: yo estaba en planta exterior, de hecho estuve en varios centros de trabajo, pero se jubiló de Santa Fe, donde tú saliste. Maravilla, chulada. Y me dice, pero percibí que ya algunos compañeros, pues ya no quieren desarrollar las mismas actividades que nosotros desarrollábamos. Y me empezó a contar, pues obviamente, de los trabajos que a nosotros, pues, afortunadamente nos tocó y estuvimos muy involucrados, el meternos al pozo, el desaguar el pozo, el dejarlo en óptimas condiciones para poder trabajar, hacer la inmersión del cable, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice, entonces me gusta, yo quiero pues que ustedes como jóvenes tengan ese compromiso. Básicamente está preocupado para que nosotras y nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, sigamos desempeñando nuestra mejor labor. Y creo que con estas anécdotas, con estos mensajes que nos pueden brindar nuestras compañeras y compañeros jubilados que lucharon durante mucho tiempo, que trabajaron en estos puestos de trabajo y que también es una forma de lucha, peleando la materia de trabajo, escucharlos nosotros como nuevas generaciones, porque es muy satisfactorio y, y motiva para que podamos desempeñar pues nuestras labores como es debido, ¿no? No lo dudo, yo estoy muy consciente del gran compromiso que tienen mis compañeras y mis compañeros, las nuevas generaciones en cada uno de los lugares de trabajo. Lo veo en los diferentes chats que tenemos, en la red de jóvenes telefonistas en acción que tenemos a nivel nacional, con las secretarias y secretarios de jóvenes, pero no está de más el que siempre estemos empujando para cada vez hacer mejor las cosas, ¿no? Si nuestro trabajo lo estamos desarrollando bien, para hacerlo muy bien, si lo estamos haciendo muy bien, para hacerlo excelente. Y creo que de esa forma le quitamos los pretextos a la empresa o los comentarios a la empresa, porque nosotros somos pues las mejores personas para desarrollar nuestro trabajo. Otra vez amén. No, pues sí, también queda muy poco que agregar, porque pues sí, al final del día nos... Quique, ¿así es en sus programas de los oscuros claros? A veces. A veces. Sí, no, porque pues sí, queda muy poco que agregar. Al final del día nosotros somos quienes tenemos que desarrollar esa materia de trabajo. Y como lo ha dicho también mucho el compañero Francisco, ¿no? ¿Cuál es la mejor arma que tenemos para defender nuestra materia de trabajo? Pues trabajar, ¿no? Nuestro lugar de trabajo. Nuestros lugares de trabajo. Entonces, pues tomemos conciencia sobre este tipo de situaciones, compañeras, compañeros. Hay mucho en el país que hay que corregir, hay que reforzarlo nosotros como organización, porque pues también está en nuestro lema unidad, democracia y lucha social. Claro. Entonces hay muchos trabajos que realizar, estemos pendientes de la información que se venga desarrollando de la asamblea, estemos muy al pendientes ahí a través de los compañeros coordinadores. Sabemos que este tipo de programación es un refuerzo sobre lo que se viene trabajando. Sin embargo, pues la información debe venir de primera instancia de nuestros compañeros representantes, y pues nada, hay que estar muy al pendiente de la información que venga. Perfecto, yo nada más me gustaría mandar unos saludos a mis compañeros y compañeras secretarias y secretarios de jóvenes a nivel nacional, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Red de Jóvenes Telefonistas en Acción, a mis compañeros de jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, de los jóvenes de la Confederación Sindical de las Américas, a los jóvenes de la Uniglobal Union Américas, que comparten estos espacios y están muy interesados porque a veces es complicado el llegar a nuestras compañeras y nuestros compañeros jóvenes que les interesen estos temas sindicales, políticos y sociales, pero son temas que tenemos que estar promoviendo, difundiendo, y la responsabilidad que tenemos como representantes jóvenes es hacer que lleguen a cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, con eso me quedaría agradeciendo a mi compañero Enrique Boyán su trabajo, agradeciéndote nuevamente a ti, Lalo, como secretario de prensa. Y bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por seguir esta transmisión de Jóvenes Telefonistas en Acción, /Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Nos estamos viendo pronto en un siguiente programa. Cuídense mucho. Cuídense mucho, compañeros, que tengan muy buen día, tardes, noches.